Pues no, Manuel. Tía risa. Buenas tardes, el suscrito licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, actuando en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Vamos a dar inicio a la presente sesión. En Mexicali, Baja California, siendo las 15 horas con 30 minutos del 30 de octubre de 2023, damos inicio a la quinta sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, convocada en los términos de los artículos 16, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y 36, 39 y 42 del reglamento de la misma. Solicito al secretario técnico de este comité, el licenciado Luis Antonio Pedro Domínguez, informe a esa presidencia si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, presidente, encontramos en la sala de juntas el licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del comité, quien por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a la presente sesión, así lo informó mediante escrito del 26 de octubre del presente año. Carlos Alberto Maldonado Verdín, vocal del comité; Rubén Rodrigo Curiel Yescas, vocal del comité; Juan Pablo Salcido Quirós, vocal del comité. El suscrito Luis Antonio Piro Domínguez, en representación del licenciado Martín Urbina Montaño, secretario técnico del comité, quien por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a la presente sesión, así lo informó mediante escrito de 26 de octubre del presente año. Informo que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del comité de transparencia, por lo que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto, presidente. Se aclara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión. Le pido, secretario, dar lectura al orden del día. Con su autorización, presidente, a continuación de lectura de la orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura de la orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso de la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 0211641230000045, presentada el 26 de octubre de 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como reservada. Punto número 4, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Agotado el punto, solicito al secretario leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente. Punto número 3 del orden del día. Lectura y aprobación en su caso de la propuesta de resolución a la solicitud de información pública número de folio 0211641230000045, presentada el 26 de octubre del 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como reservada. Es cuanto. Solicito al secretario técnico proceder a dar lectura de los puntos medulares de la propuesta de respuesta a la solicitud con número de folio 0211-641-23-00045. Con su autorización, presidente, procedo a dar lectura a los puntos modulares de la propuesta respuesta ya señalada, sentadas de la siguiente manera. Antecedentes. El 26 de octubre del 2023 se formuló una solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al secreto obligado SEA, la cual quedó identificada con el número de folio 0211641220000045, en la que solicitó la siguiente información. Solicito la denuncia penal y todo lo actuado en el expediente interpuesta por la actual administración del gobierno de Baja California en contra de la anterior administración, en la que se incluye como imputado al gobernador del estado, Jaime Bonilla, y 6 exfuncionarios más. La denuncia fue presentada por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado. Esto en relación con la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Sí, actualmente nos encontramos dentro de los términos legales para dar formal contestación a la solicitud planteada en los términos de la presente resolución. Considerando su competencia, el Comité de Transparencia es competente para conocer el presente asunto en conformidad con los artículos 13, 53 y 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 35, 39 y 178 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Fundamentación. De acuerdo con el artículo 113, fracciones 10, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General, y 4, fracción 15, en correlación con el artículo 110, fracciones 6 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, disponen como información reservada aquello que por razones de interés público excepcionalmente se ha restringido al acceso de manera temporal, ya que puede obstruir la persecución de los delitos, así como cuando se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramita ante el Ministerio Público o puede afectar el debido proceso. Motivación. Una vez analizadas
La solicitud de información con el número de folio 0211641220000045 se advierte que la Comisión Estatal del Agua de Baja California es competente para generar, poseer o administrar únicamente la información relativa al acuse de denuncia penal presentada en contra de la anterior administración, en la que se incluyen el gobernador del estado y 6 exfuncionarios más, pues los originales y los relativos a las actuaciones de la carpeta se encuentran en posesión de la Fiscalía. No obstante, la información que nos ocupa deberá de cuadrarse como información reservada al encuadrar en los artículos 113, fracciones 10, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, fracción 6 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, y el número 30 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas, cuyo texto se inserta a continuación. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, número 10, afecte los derechos del debido proceso, número 11, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. Número 12, se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramite ante el Ministerio Público. Y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 110, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, número 6, obstruya la prevención o persecución de los delitos, número 11, se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y tramiten ante el Ministerio Público. Por su parte, los lineamientos generales en la parte que interesa establecen lo siguiente. CONAIP, CNT, acuerdo ex 1803-2016, diagonal 03. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con fundamento en lo establecido por artículos 31, fracción primera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 10, fracciones 2 y 7 del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tienen dentro de sus atribuciones las de establecer reglamentos, lineamientos, criterios y demás instrumentos normativos necesarios para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional, la Plataforma Nacional y la ley, así como la de emitir acuerdos para dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional establecidas en la Ley General antes citada. En el punto número 6 del orden del día de la presente sesión extraordinaria, celebrada el 18 de marzo del 2016, fue presentada, sometido a discusión y aprobado el dictamen que emite la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del CNT, así como el proyecto de lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas. Por lo anterior, se emite el acuerdo siguiente. Acuerdo, primero. Se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, conforme al anexo del acuerdo CONAIP, CNT, acuerdo EXT 1803-2016, diagonal 03. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, se instruye al secretario ejecutivo para que publique el presente acuerdo, así como su anexo en el Diario Oficial de la Federación y a los integrantes del Sistema Nacional para su publicación en sus respectivas páginas electrónicas. Capítulo 5 de la información reservada. 30. De conformidad con el artículo 113, fracción 11 de la Ley General, podrá considerarse como información reservada aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos. Número 1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional que se encuentre en trámite y, número 2, que la información solicitada se refiere a las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considerará procedimiento seguido en forma de juicio aquel que formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional, esto es, en el que concurren los siguientes elementos. Número 1, que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad frente al particular prepare su resolución definitiva, aunque solo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. Y, número 2, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dictan dentro del procedimiento o con las que se concluye el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 33.
Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente. Número 1. Se deberá citar la infracción y, en su caso, la causal aplicable al artículo 113 de la Ley General, vinculando al procedimiento específico del presente ordenamiento, y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada. Número 2. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán mostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio, y, por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva. Número 3. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación de interés jurídico tutelado del que se trate. Número 4. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable. Número 5. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño. Y, número 6, deberá elegir la opción de excepción del acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público y deberá interferir por lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Tomando en cuenta lo previsto en los numerales transcritos, se advierte que, al igual que en los casos señalados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 de los antecedentes, en el presente también se actualizan dichas hipótesis normativas, ya que partimos del hecho que actualmente existen procedimientos penales en activo que tienen relación directa con la información solicitada. Así, en lo que se refiere al numeral 30 de los lineamientos generales y de conformidad con el artículo 113, fracción 11 de la Ley General, se actualiza el derecho en sus tres fracciones, que consisten en que podrían afectar los derechos del debido proceso, podría vulnerar la conducción del expediente judicial relativo a la causa penal instaurada por motivo de dicha denuncia, misma que se encuentra activa ante las autoridades competentes, siendo que dichos hechos se encuentran también siendo materia de distintas investigaciones de los hechos que la ley señala como delitos ante el Ministerio Público. En este caso, existe una causa penal aperturada por motivo de dicha denuncia, que se relaciona de manera directa con la información solicitada. Luego, tenemos que dicha información se encuentra siendo motivo de persecución de distintos delitos ante la diversa autoridad, unidad de delitos contra el patrimonio, sociedad de Estado y justicia de la Fiscalía General del Estado de Justicia del Estado, dentro de la carpeta de investigación con número de casos 022 diagonal 2022 diagonal 6977. En esa tesitura y efecto de privilegiar el derecho de acceso a la información, derecho a la justicia contenida en los artículos 14 y 16 constitucional respecto a los hechos materia de la denuncia y que forman parte de un proceso judicial consistente de una causa penal activa y a efecto de no vulnerar derechos constitucionales para las partes del proceso penal instaurados por motivo de dicha denuncia y a efecto de garantizar el contenido del artículo 21 de la Constitución Federal, que dispone que la investigación de los delitos, así como la imputación, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función, precepto constitucional que dispone también que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, cuyo fin es salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Tenemos que dicha información deberá reservarse a efecto de no afectarse la estrategia de la Fiscalía, ni mucho menos derechos fundamentales de las partes involucradas que pudieran trascender a una sentencia viciada de nulidad. Ahora bien, por lo que hace a la prueba del daño a que se refiere el numeral 33 de los elementos generales que debe existir para la clasificación de la información, siendo obligación del ente demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de la información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad que se le puede dar a esta es mayor que el interés de conocerla, de conformidad con los artículos 4, fracción 2 y 101 de la ley local, en concordancia con el artículo 157 del reglamento de la referida ley, el cual dispone que en materia de clasificación de información se deberán señalar las razones que le justifiquen y aplicar dicha prueba de daño de conformidad con lo dispuesto en la referida ley local, la ley general, el reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables. Se señala lo siguiente. En cuanto a que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo al interés público, ya que pudiera generarse la nulidad de un posible fallo. En este caso, la divulgación de la información solicitada representaría un perjuicio significativo, ya que ésta se relaciona con procedimientos que fueron materia de imputación y de vinculación a proceso penal por parte de las diversas autoridades, que es la Fiscalía General de Justicia del Estado, en contra de varios funcionarios de la pasada administración. Luego tenemos que dicha denuncia debe ser clasificada como reservada, ya que su difusión podría afectar el desarrollo de la causa penal activa, ya que el material probatorio podrá verse afectado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
denominó el amparo de revisión 52-2022 como el efecto corruptor al impactar en los derechos constitucionales de las personas afectadas al proceso, pudiendo generar la nulidad del mismo derivado del impacto de la opinión pública. Así lo resolvieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5-17/2011. En dicha ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el hecho de que las autoridades orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso, porque además de la sociedad entera fue sugestionada, también lo fueron las personas involucradas en el proceso, visándose la fiabilidad de las declaraciones. Esta situación resulta inadmisible y peligrosa, pues la probabilidad de cocinar una identificación errónea e irreparable en contra del imputado en dicho proceso estuvo latente desde ese momento. Luego tenemos que la Constitución Federal otorga una serie de derechos a fin de garantizar un juicio justo en contra. Sin embargo, de nada sirven cuando las autoridades realizan acciones con la finalidad de exponer públicamente a alguien como responsable. Frente a esas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso se ha desplazado a la imputación pública. Además, puede introducir elementos de hecho que no correspondan con la realidad y que en el ámbito del tribunal y sobre todo de víctimas y de posibles testigos actúen como pruebas de cargo en contra de los demás elementos de derechos de la defensa, pudiendo generar una nulidad de un proceso penal de una sentencia condenatoria. En efecto, la divulgación de la información que obra en un procedimiento aún que no se ha resuelto con el dictado de una resolución debidamente ejecutoriada podrá ocasionar perjuicio o daño de las partes, ya que, por ejemplo, puede influir en la decisión judicial el uso indebido que se dé esta información y es obligación de los órganos constitucionales garantizar el control y protección de los derechos de las partes en los asuntos sometidos a su competencia. Por lo tanto, el hecho de hacer pública la información que contiene un expediente sin concluir, amenaza el interés público protegido por la ley, en el sentido de que los gobernados deben contar con las herramientas necesarias para la protección de sus derechos y el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, deben garantizar en todo momento el desarrollo de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, es dable entender que la divulgación de información en los expedientes o procesos judiciales podría alterar, impedir u obstruir el curso normal de todo procedimiento judicial, así como todos aquellos asuntos, diligencias y controversias que se tramiten ante los órganos de decisión. No pasa por desapercibido el contenido del artículo 112, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que dispone que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Y si bien es cierto que los hechos descritos en esta denuncia podrán ser interpretados como actos de corrupción, no menos es cierto que la Comisión Estatal de Baja California se limitó a denunciar hechos aparentemente sancionados por el Código Penal. Sin embargo, su formal encuadramiento como actos de corrupción no son competencia de este organismo descentralizado, pues el trabajo de imputación y vinculación de delitos es una actividad exclusiva. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Finalmente, se señala que la limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo, pues no existe supuesto jurídico o material que permita el acceso a los eludidos documentos para la implicación que tendría dar a conocer detalles del procedimiento. Atento a lo anterior, se propone al Comité de Transparencia lo siguiente. Con fundamento en los artículos 113, fracciones 10, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Ley General, y 4, fracción 15, en correlación con el artículo 110, fracciones 6 y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública por el Estado de California, así como los lineamientos generales, y dado que se aprecia que el propósito primario de la causal de reserva es lograr el eficaz seguimiento de los procesos jurisdiccionales, cuidando su secrecía específicamente la sana e imparcial integración del expediente judicial desde su apertura hasta su total solución, es por lo que se propone tomar en cuenta la prueba de daño realizada y con fundamento en lo establecido en el numeral 108 de la ley local, que debe seguirse con el plazo de reserva temporal para la información solicitada de 5 años. Ello lo entendido en principio. Las constancias que no tienen la conformación del expediente solo atañen a las partes y el juzgador deberá velar por el correcto equilibrio del proceso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 13, 53, 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 35, 39 y 178 del reglamento de la misma, este Comité de Transparencia aprueba la reserva de la información solicitada mediante la solicitud de acceso a información con número de folio 02 11 64 12 3 0 0 0 0 45, por lo que se resuelve. Único.
Se aprueba la reserva de la información solicitada mediante la solicitud de acceso a la información con número de folio 0211641230000045, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de este comité de transparencia si tienen algún comentario relacionado al punto que nos ocupa. No. No habiendo comentarios, solicito al secretario someta a votación el presente punto del orden del día. Se somete a votación la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 02116412300045, presentada el 26 de octubre del 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como reservada, por lo que solicito a los integrantes del Comité de Transparencia manifestar el sentido de su voto. A favor. A favor. A favor. Presidente, el informe que la solicitud sometió a votación ha sido aprobada por unanimidad. Agotado el punto, solicito al secretario leer el siguiente punto del orden del día. Constitución, presidente, punto número 4 del orden del día, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Solicito al secretario dar lectura de los acuerdos tomados durante la presente sesión. A continuación, proceder a dar lectura de los acuerdos tomados en esta quinta sesión extraordinaria del 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de California. Acuerdo CTSE 0001, diagonal 30-10-23. Se aprueba por unanimidad la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 02116412300045, presentada el 26 de octubre del 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como reservada. Agotado el punto, solicito al secretario a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente. Punto número 5 del orden del día es clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar de conformar con el orden del día, siendo las 16 horas del 30 de octubre de 2023, se declara clausurada la quinta sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Muchas gracias.